Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor y su fidelidad. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Definitivamente es una bendición poder despertar. Hoy tenemos una frase para reflexionar y dice así: un hijo prudente escucha el buen consejo de sus padres y esto honra a Dios. Definitivamente, un hijo prudente escucha el consejo de sus padres y esto honra a Dios. Definitivamente nosotros tenemos que saber algo muy importante como hijos. Todos los seres humanos somos hijos. Todos nacimos de un padre o nacimos de una madre. Todos, absolutamente todos. Y nosotros como hijos tenemos que aprender algo muy importante que viene de parte de Dios. Aprender a escuchar el buen consejo de nuestros padres y esto va a honrar a Dios. El buen consejo, todos los hijos debemos aprender a escuchar el buen consejo. ¿Por qué hablamos del buen consejo? Porque muchas veces hoy en día en medio de la sociedad hemos visto padres que no dan buenos consejos. Pero si tú y yo miramos que ese consejo de parte de esos padres es bueno, nos van a ayudar, nosotros deberíamos de escucharlo, ponerlo en práctica, porque esto nos va a asegurar larga vida y nos va a librar de muchos problemas. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde. Que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos en el nombre de Jesús. Que Dios te sorprenda y con cosas maravillosas. Así es, amada esposa, que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana en este hermoso día. Y seguimos en este estudio de este maravillosísimo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 19. Y lo hacemos en esta ocasión de los versículos 9 al 11 y lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué podemos entender allí, mi amado hermano? Este hombre Pilato, con su arrogancia, hablando con Jesús, le dice: ¿por qué no me contestas? ¿Acaso no sabes que yo tengo autoridad? Y Jesús le responde la verdad: sí, tú sí tienes autoridad. No le dijo que no tenía autoridad, le dijo: tú sí tienes autoridad, pero esa autoridad que tú tienes no es tuya. Dios, el Padre, te la ha dado. Y qué bueno que usted y yo hoy podemos entender que toda autoridad, buena o mala, viene de parte de Dios. Satanás es una autoridad y es una autoridad mala, pero Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Toda autoridad viene de parte de Dios. Y él sí tenía una autoridad, pero era una autoridad que él estaba ejerciendo para mal. Y toda autoridad, vuelvo y le digo, toda autoridad, esa autoridad de esa persona en eminencia, viene de parte de Dios. Esa autoridad que tiene ese médico, esa autoridad que tiene ese agente de tránsito, esa autoridad que tiene esa muchacha en la cajera, allí donde quiera que usted y yo estemos trabajando, todo lo que usted y yo estemos desarrollando viene porque Dios nos dio una autoridad. Toda autoridad viene de parte de Dios, según Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Pero que esa autoridad no la tomemos como una arrogancia, no, la autoridad la tenemos que prestar, la tenemos que ejercer es para servir. La autoridad no es otra cosa sino para servir. Es la autoridad que nos da es el permiso, es la oportunidad que Dios nos da
para servir. Nunca la autoridad debe ser para buscar mi propio beneficio o para ejercer autoritarismo, para hacer cosas malas. No, la autoridad está puesta de parte de Dios para hacer el bien. Y es lo que nosotros tendríamos que entender, que cada uno de nosotros un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante la máxima autoridad. No hay nadie que, por grande que sea, que no tenga que comparecer un día de estos ante la autoridad máxima, que es nuestro gran Dios. Así que preparémonos, porque un día tendremos que dar cuentas. Eso que tú y yo hemos recibido, esa autoridad, tenemos que ejercerla, pero para bien, no para el mal. Esa autoridad del brujo, del hechicero, de esa autoridad que hace lo malo, eso un día tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que qué bueno que usted y yo seamos responsables de esa autoridad que hemos recibido de Dios para hacer el bien. Ese papá está para hacer el bien, esa mamá está para hacer el bien, ese profesor está para hacer el bien. Toda autoridad está puesta para hacer el bien. Amada esposa. Esposo, es algo muy importante que definitivamente tenemos que aprender todos, y es que todos en algún momento vamos a ser puestos en autoridad, en algún momento, o somos puestos en autoridad. Un padre, un papá, una mamá tienen autoridad sobre sus hijos, un empresario tiene autoridad sobre una empresa, una persona que trabaje como vigilante tiene una autoridad que Dios le puso allí, una persona que trabaje como enfermera, como aseadora, tiene una autoridad allí. En todos los lugares tenemos autoridad, pero ¿cómo ejercer esa autoridad sabiendo que la autoridad viene directamente de parte de Dios? El Señor Jesús dice así: no tuvieras autoridad sobre mí si no te fuera dado de arriba. La autoridad viene de parte de Dios. Dios fue el que estipuló la autoridad. Todos tenemos que tener una autoridad. Lo importante es que nosotros, ejerciendo la autoridad, la hagamos siempre con amor, siempre con el bien, siempre tratando de ejercer bien y hacer lo bueno con esa autoridad que el Señor nos ha dado. Pero nosotros también, que estamos sujetos bajo autoridad, tenemos que aprender a estar sujetos en bendición, con alegría. Esa esposa, aprender a estar en sujeción con ese esposo con alegría, no diciendo es que me toca obedecerle. No, tienes el privilegio de tener un esposo, disfruta esa autoridad. El esposo que tiene autoridad sobre su esposa no es autoritarismo, no es para doblegarla a hacer lo que es que yo digo y se tiene que hacer lo que yo digo. No, con amor. Dice la palabra que el hombre tiene que tratar a su esposa como vaso más frágil. Los padres la autoridad la deben de ejercer sobre sus hijos, no para causar ira sobre ellos. Dice la palabra del Señor que le es prohibido a los padres provocar a ira a los hijos. Es enseñarles, amarles con disciplina, sí, pero con amor. Y todos los jefes tienen que aprender a tener autoridad sobre sus empleados con amor también, siendo justos en sus pagos, en sus horarios. Los empleados tienen que aprender a sujetarse con autoridad a esas personas que Dios les ha puesto. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que aprender a hacerlo con alegría, con gozo, deleitándonos. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarme en el Señor es deleitarme sintiéndome agradecido con cada circunstancia que el Señor me ha puesto, viviendo en esa autoridad, ejerciendo bien la autoridad, pero también sujetándome con alegría bajo esa autoridad que Dios nos ha dado. Es por esa razón que usted y yo debemos orarle a nuestro Dios diciéndole: Señor, gracias por cada autoridad que tú has colocado sobre mí y las personas que tú también vas a colocar bajo mi autoridad, papá hermoso. Ayúdame a entender que si yo no ejerzo, si no soy capaz de sujetarme a una autoridad, tampoco voy a ser una buena autoridad en el momento en que a mí se me delegue esa autoridad. Ayúdame a entender que no hay ninguna autoridad que no provenga de Dios. Toda autoridad, buena o mala, depende de Dios, pero nosotros no estamos para ejercer una mala autoridad, estamos para ejercer una buena autoridad, papá hermoso. Hoy te damos gracias porque cuando estudiamos ese significado de la palabra autoridad, Dios mío, nos damos cuenta que significa privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad. Señor, gracias porque significa maestría, magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada,
derecho, dueño, jurisdicción, libertad. Señor, gracias porque es un significado muy amplio y nosotros queremos aprender a vivir esa autoridad. Gracias, mi Señor, porque la máxima autoridad siempre ha sido y serás tú, Padre hermoso. Gracias, queremos aprender a entenderte a ti para poder entender las demás autoridades, oh Dios del cielo. Muchas gracias porque el ser humano, hoy podemos entender que el ser humano tiene una tendencia a resistir la autoridad, pero cuando conocemos la autoridad tuya, entonces comenzamos a doblegar nuestra alma para aprender a obedecerte no solamente a ti, sino a las autoridades que tú has colocado. Señor, a nosotros nos quedaría muy fácil decir, yo le obedezco a Dios, pero no a ese corrupto, no a ese agente de tránsito. No, nosotros estamos dispuestos a obedecerte a ti y a las autoridades que tú has colocado en lo que vaya conforme a tu palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amados hermanos, qué rico poder dialogar, qué rico poder meditar la palabra de Dios en esta mañana, y por eso deseamos que el Dios de los cielos te bendiga en abundancia a ti y a toda tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.